a esta nueva emisión del programa Los Criterios del Poder Judicial, en esta ocasión en materia de trabajo. Como siempre, es un gran gusto estar aquí con todas y todos ustedes y mi agradecimiento, como siempre, a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC, al aula de la revista Tiempo de Derechos y, por supuesto, a sus directores, el doctor Rafael Estrada Michel y el doctor César Ruiz de Jiménez. Mil gracias por permitirnos este espacio pues de discusión, de ideas y de criterios. Y por supuesto, pues hoy tenemos un tema, como siempre, relevante, muy interesante y un gran invitado a quien estimo mucho y que es compañero mío en este primer circuito. Me refiero al magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, a quien, previo a darle ya la bienvenida formal, me gustaría compartir una breve reseña curricular que sin duda está aquí muy breve porque él tiene una trayectoria muy importante. El magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California y en la Universidad Iberoamericana. Es maestro en Derecho Civil y Familiar por la Universidad de Barcelona. Cursó también la maestría en amparo impartida para jueces y magistrados por la Universidad de Tepantlato y la maestría en justicia adversarial en la Escuela Federal de Formación Judicial. El magistrado Patiño ha escrito en autoría varias publicaciones, así como ha sido un participante activo como ponente en diversos foros. Dentro del Poder Judicial de la Federación tiene una amplia trayectoria, pues ha desempeñado diversos cargos como son los de chofer, oficial judicial, secretario de juzgado de distrito, secretario de tribunal colegiado de circuito, magistrado adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 10º Circuito, magistrado del 10º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 1er Circuito, también magistrado del 16º Tribunal Colegiado en Materia de Circuito, todos en el 1er Circuito, y actualmente integra el 15º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este 1er Circuito. Asimismo, el 31 de octubre de 2019 le fue otorgado el título de doctor honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa. Querido Juan Alfonso, bienvenido a tu programa y de verdad muchas gracias por aceptar la invitación. Es un privilegio tenerte aquí y aprender de ti. Gracias, te agradezco mucho la invitación. Es un gusto poder convivir con ustedes en este evento. Agradezco a la Fundación y en lo personal te agradezco a ti la gentileza de haberme convocado. Gracias, amigo. Y pues bueno, vamos a tener, como ya anticipé, un tema muy interesante que no vamos a poder agotar en una sola sesión, así es que anticipamos que habrá segunda y a lo mejor hasta tercera parte de esta secuela. Pues hoy empezaremos a hablar acerca de los principios rectores del nuevo sistema de justicia laboral. Como todas y todas ya saben, y lo hemos visto en varios programas, ahora estamos ya frente a un nuevo sistema de justicia laboral que tiene como origen una reforma constitucional de gran calado en el año 2017 y que terminó de concretar toda esta reforma en las reformas, a su vez, a la Ley Federal del Trabajo en el año 2019. A partir de entonces, ya empezó la implementación de este nuevo sistema de justicia laboral con jueces especializados en materia de trabajo, tanto en el fuero local como en el fuero federal, y bueno, con un sistema distinto, con diversos principios que lo rigen y que todavía están en ciernes de irlos delimitando, irlos interpretando, irlos implementando. Me refiero a algunos de ellos que son como el principio de oralidad, la inmediación, continuidad, concentración, publicidad y el principio de primacía de la realidad. Esos son solo algunos de ellos. Y bueno, Juan Alfonso, si te parece bien, empezar a platicar acerca de ellos, ¿cuál es tu perspectiva en relación a estos principios? ¿Cómo se han estado interpretando y sobre todo poniendo en marcha en estos nuevos tribunales de justicia laboral? Muchas gracias. Bueno, pues empecemos. Me parece muy Sí, interesante la problemática. Debo de partir de la base de que soy un afortunado. He tenido la suerte en dos ocasiones
que paralelo a mi trabajo haya habido una reforma de gran calado en la materia en la que yo estoy trabajando. Me tocó la reforma a la ley de amparo y a la ley orgánica en el año 95, y yo trabajaba en un tribunal unitario. En aquella época los tribunales unitarios no conocían del juicio de amparo, y entonces cuando cambian la ley me toca aprender tanto en el tribunal como en la escuela el alcance de la ley de amparo. Eso me está volviendo a suceder. Otra vez tengo que empezar a reconocer los alcances de las reglas, este nuevo procedimiento, para ir encontrando un justo equilibrio entre los principios de los que vamos a hablar. Yo creo que es importante mencionar en primer lugar una característica fundamental de la reforma. La reforma transformó parcialmente, quiero hacer mucho énfasis en esto, parcialmente el sistema jurídico que rige el derecho del trabajo. La reforma constitucional del 2017, llevada a la ley secundaria en el 2019, estableció un par de principios fundamentales para este tema. La reforma tuvo tres aspectos fundamentales: uno orgánico, uno de derecho colectivo y uno de derecho procesal en materia de trabajo. Se sacaron los asuntos de las juntas para llevarlos a órganos jurisdiccionales formales en el estricto sentido de la palabra, y que ahora sean jueces y no juntas las que resuelven. Segundo, se le dio una característica fundamental a la conciliación para lograr que no todos los asuntos lleguen a juicio. Esta fue el primer establecimiento de estos principios que son básicos en nuestro nuevo sistema. Principio, en primer lugar, conciliatorio. Esto todo en principio debe resolverse o analizarse desde la pretensión de conciliar los intereses. Un predominio oral en el procedimiento, y además el reconocimiento de que estos actos deben ser públicos y gratuitos. Este es el marco inicial que tenemos para analizar en términos del 685, párrafo segundo, el nuevo procedimiento. Estas cuatro variantes. Y a partir de ello, desarrollamos una nueva forma de juzgar, partiendo de la base primero de una conciliación previa, una depuración de asuntos que ya lleguen los conflictos que verdaderamente deben llegar a juicio, y luego un sistema distinto. La legislación anterior establecía la oralidad también en la participación, pero era una oralidad muy discutible, muy difícil, sobre todo de materializar. Y entonces llegamos a la necesidad de darle contenido a esa oralidad. Un sistema mixto en donde hay una primera etapa preparatoria escrita, por eso dice la ley predominantemente oral, y una segunda etapa de contenido, ahora sí, oral, un sistema de audiencias. Y aquí es donde nos encontramos con el primero de los principios. ¿Por qué este sistema de audiencia? Para lograr la inmediación. El juez, ahora, vamos a decir, por exigencia legal, de facto, tiene que ser el que perciba a través de los sentidos el desarrollo de las audiencias y además el desarrollo de las pruebas. Antes se decía, es que estamos en mano de justicia de secretarios, en algunos casos decían antes en justicia de oficiales. No, no. Aquí lo que tratamos es de, en este nuevo sistema de audiencias orales, públicas, buscar la consecución del fin del derecho del trabajo. Y a partir de ello, que el juzgador de primera mano conozca todos los elementos. Yo tenía un profesor, don Julio Hernández Pliego, en materia penal, que decía que si se le atribuía la frase públicamente, él lo negaba, pero decía, en materia penal los careos son una garantía del juez, no una garantía de las partes. Es un derecho que tiene el juez de ver a los ojos a las personas, de verlos, decir, me está queriendo engañar, me está queriendo ver la cara, no se nota claramente lo que está diciendo. Y ese principio de don Julio Hernández Pliego, de vamos a ver a las partes, vamos a involucrarnos directamente, es lo que a través de la inmediación busca este primer principio del derecho del trabajo. Ya tenemos este sistema de audiencias encabezadas necesariamente por el juez, que va a ser el que tenga que pronunciarse sobre diversos aspectos, pruebas, hechos no controvertidos, apreciar la litis en una etapa preliminar y después
de toda esta preparación de esta primera audiencia preliminar en los juicios ordinarios, una segunda audiencia de juicio en donde va a recabar las pruebas, todo de manera personal. Y esa es la intención primordial del juicio, que a través de este sistema de audiencias públicas, a través de estas audiencias predominantemente orales, se logre una mayor conexión entre las partes y el juzgador, un verdadero conocimiento del expediente. Y esto a su vez obliga a que la conciliación, este principio de contenido constitucional, de origen constitucional, tenga utilidad, porque si queremos que el juez esté pendiente en todas las diligencias, pues será materialmente imposible si lo saturamos con 200,000 asuntos. No se puede. O es una o es otra, pero no las dos. Y entonces allí encontramos este primer acercamiento. Y a partir de ello, ya podremos ver un siguiente punto. Vamos a, me decías tú gentilmente que es una primera conversación de varias para que precisemos diversos temas. Bueno, pues vamos a empezar entonces por los más conflictivos, por los que generan problemática, ¿no? Parece muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a enfrentar esta nueva función? ¿Qué es lo que verdaderamente queremos? ¿Queremos una resolución cabal de la controversia? ¿Este derecho de contenido social puede resolverse a base de formalismos? ¿Pretendemos que las partes queden simplemente vinculadas con una decisión o queremos que queden medianamente satisfechas? Es difícil lograr en una actividad jurisdiccional la totalidad de la complacencia, es difícil, pero bueno, podemos buscar lo mejor posible. ¿Cómo podríamos hacer? Y en este punto me parece importantísima la aportación de la legislación, en particular de su artículo 685, párrafo segundo. Principio de primacía de la realidad. No es un principio nuevo, ¿eh? Yo siempre he sostenido que pues no estamos inventando el hilo negro, estamos partiendo de la base o de recordatorios de lo que siempre hemos tenido que hacer. El principio de la primacía de la realidad es tan antiguo como la justificación que tiene el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de horas extras inverosímiles. El principio de salarios inverosímiles. Recientemente, jurisprudencia sobre el ofrecimiento de trabajo tratándose de mujeres que están embarazadas. Eso, todo lo que hacía la jurisprudencia, es decir, no es lógico ni irracional atribuir estos alcances. Ahora la legislación lo que nos da es un recordatorio. Primacía de la realidad. Debe prevalecer el resultado o el hecho material sobre el formalismo. Ahora, como siempre digo, el diablo está en los detalles. ¿Qué hacemos con este principio de la primacía de la realidad? ¿Cuál es su justa dimensión? Porque una cosa es que privilegiemos la solución de fondo sobre los aspectos formales y otra cosa es que en nuestro sistema jurídico hayan desaparecido los elementos formales, que ya no existan cargas probatorias, que ya no existan cargas procesales o que no existan requisitos de procedibilidad, etcétera, etcétera. Ese es el balance que debe haber en el contenido del principio. A mí me gusta citar un par de definiciones en este tema. Mira, Américo Pla identifica este principio, dice, significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, lo que sucede en el terreno de los hechos. Si vemos incluso la definición que al respecto nos da el consejero Molina Martínez en su libro, también encontraremos una definición similar. Dice, la primacía de la realidad es un principio procesal para el juzgador de trabajo, un criterio general que regulará su actuación dentro del proceso, que además debe considerarse como un principio jurídico natural o necesario del mismo, porque se considera en la legislación y en la realidad procesal. Tiene la finalidad de la solución de los casos, sea de la finalidad de la resolución de los casos, para que sea de resultado justo y que sea considerado así por la sociedad. Y entonces aquí yo plantearía la primera interrogante. ¿Es un contenido sustantivo o es un contenido procesal?
Pareciera ser lo que nos están diciendo estas definiciones, pues que es un contenido primordialmente sustantivo. Y este principio de primacía de la realidad entonces podría ser un criterio de resolución de temas procesales por nuestros nuevos juzgadores. Habría que ver cada caso concreto. Porque lo que sí me parece, y eso es algo que he escuchado con alguna generalidad en las diversas oportunidades que he tenido de acudir a las diligencias, a las audiencias y tratar de empaparme de lo que está sucediendo, es que este principio se está utilizando como para justificar todo lo que no tiene justificación legal. Voy a admitir esta prueba contra las reglas de la legislación, pero lo hago con fundamento en el principio de primacía de la realidad. Pareciera ser que ese no es el contenido. Es un contenido de resolución de fondo, es un contenido de privilegio de la solución de la controversia sobre formalismos. Y tenemos muchos ejemplos en la legislación que ya han pasado el análisis de constitucionalidad sobre la validez de ciertos formalismos. Me viene a la mente, en primer lugar, para la designación de para el otorgamiento de beneficios a trabajadores de ciertas empresas que en su contrato tienen una especie de, ante el fallecimiento de un trabajador, una utilización en pie de rama de algún pariente, un requisito de acceso. Solicítamelo y dime que eres mexicano por nacimiento, que tienes cuántos dependientes económicos tienes, etcétera, etcétera. Eso ya fue interpretado por la Corte y pasó el matiz de la constitucionalidad. Entonces, no es que ya no existan requisitos, es que cuando tengamos este choque de posiciones, privilegiemos el fondo y la resolución de la controversia. Entonces, me parece a mí que todos estos temas nos llevan a esta precisión de cuál es el verdadero contenido del principio de la primacía de la realidad. Hice un pequeño ejercicio en la mañana para, para buscar jurisprudencias de la Suprema Corte, también de los tribunales colegiados, sobre la primacía de la realidad. Cargué en el buscador de jurisprudencias primacía de la realidad y a ver qué me salía. Y me salieron primacía de la realidad y trabajo, para limitarlo a la materia de trabajo. Me salieron siete tesis o jurisprudencias. De esas 7, la primera dice, prueba confesional en el juicio laboral conforme al principio de primacía de la realidad. Está facultado para interrogar al absolvente para determinar la verosimilitud de su dicho. Si advertimos el criterio, nos dice, en adición a este artículo que ahora regula los interrogatorios libres, podemos advertir que se puede hacer. Pero al final del día lo que quiere es valorar, o sea, advertir la verosimilitud. No permitió el acceso a la probanza, al contrario, reguló la valoración. Segundo criterio, pruebas no admitidas en el juicio laboral. Su valoración bajo el principio de primacía de la realidad es ilegal. Perdón, pruebas no admitidas, no admitidas. Okay. ¿Qué dice este criterio? Yo ya deseché las probanzas, por la razón que sea. Quedó firme el desechamiento. No hay impugnación. En muchas ocasiones se pretende que ahora sean valoradas como parte de la instrumental de actuaciones. Y dice el criterio, no, eso no, ni siquiera bajo la óptica del principio de primacía de la realidad. Entonces, este es un criterio que sí lo analiza desde variante procesal, pero lo analiza para decir que no se puede. Beneficiarios de la persona fallecida, el artículo 501, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, que establece que la concubina o concubino de aquel tiene derecho a recibir indemnización en concurrencia con otros beneficiarios, permite, o mejor dicho, es violatorio de los derechos a la igualdad. Este criterio lo que dice, en atención al principio de primacía de la realidad, tenemos que reconocer que hay múltiples situaciones familiares, vamos a decir, irregulares, entendiendo esto nada más en el sentido de que no encuadran técnicamente en la descripción normativa. Estas relaciones no jurídicas, por decirlo de alguna manera, no pueden ser desprotegidas, dice el criterio, en atención al principio, y por eso deben de tener derecho a este tipo de beneficios. Sustantivo ante todo. Renuncia, conforme al principio de primacía de la realidad, los tribunales laborales deben analizar su verosimilitud. Nuevamente, valoración. Por último, las últimas 2 tesis que están asociadas a este tema hablan de la suspensión, perdón, de trabajadora embarazada, la que ya mencionábamos o anticipamos, no puede
no puede tener el efecto traslativo de la carga de la prueba cuando está embarazada y obligar a la trabajadora, porque en atención a demostrar el despido, porque la trabajadora tiene una condición especial que hace irreal pensar que haya de renunciar. Y por último, prueba confesional procede su valoración bajo el principio de primacía de la realidad para determinar su verosimilitud. Nuevamente valor. Entonces, ¿qué desprendo de todo esto? El principio de primacía de la realidad, a pesar de que está contenido como un principio de corte procesal, pareciera que nos obliga a resolver la controversia, el conflicto. Y en ese sentido es importantísima la valoración, pero no es una herramienta, pareciera, no es una herramienta que permita que las reglas del procedimiento no tengan lugar o no se apliquen. Creo que tú también estuviste en el programa de las tutorías, si no mal recuerdo, para revisar los proyectos. El año pasado hubo un asunto interesantísimo en materia penal. En materia penal había una señora que tenía que comparecer a una diligencia por vía electrónica y resulta que la señora tenía una parálisis casi total en el organismo, además tenía creo que 80 años, o sea, ya la edad era importante. No se podía mover y no podía físicamente ir al juzgado a comparecer en las diligencias de orden penal que se le estaban fijando y promovió una demanda de amparo y el proyecto para los pupilos estaba encaminado hacia eso. ¿Qué hacemos? Mis pupilos, en automático, como me imagino que todos lo hicieron, se fueron a la idea de este acto es violatorio de derechos, pedirle que venga cuando médicamente está justificado que no puede salir de su casa y debería de poder hacer la transmisión o la participación en la diligencia por vía electrónica. Hasta ahí me presentaron el proyecto. Y cuando yo lo revisé les decía a mis alumnos, me parece que este es un buen ejemplo de cómo el principio de la primacía de la realidad, por excepción, en algunos casos, puede tener contenido procesal. ¿Por qué razón? ¿Será que la señora de 80 años a la que con fundamento en la ejecutoria de amparo le manden por correo electrónico su liga para que se conecte, pueda conectarse? Si nos está diciendo su nivel de educación, nos está diciendo su edad, que bueno, los dispara del uso de las tecnologías de la información. Nos está diciendo y nos lo está demostrando médicamente que no se puede levantar. ¿Cumpliría el juzgador, aquí sí, en atención al principio de realidad, con solo enviarle la liga? Pues que se va a levantar la señora, se va a conectar a su computadora, va a entrar a su correo electrónico y va a transmitir desde su casa. Eso es irreal. Y pareciera que este tipo de casos justifican que el principio, excepcionales, justifican que el principio de realidad pueda tener alguna materialización en temas procesales. Entonces, a mí me parece muy interesante todo este planteamiento, me parece que lo que nos viene encima obliga a discutir esos temas, porque aquí es importantísimo la parte final del artículo 385, el párrafo segundo del artículo 685. Veamos la salvedad y las condicionantes que le pone el legislador a la utilización del principio de primacía de la realidad. El juez deberá atender al principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Asimismo, se privilegiará la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. No es una figura que esté asociada al indubio pro operario. No es una figura que esté asociada a la suplencia de la deficiencia de la queja. Es un compromiso del juzgador con la verdad de los hechos, con la realidad de lo que se está exponiendo, pero sin soslayar debido proceso y fines del derecho del trabajo. El fin natural del derecho del trabajo contenido en el artículo segundo es conservar el equilibrio entre los factores de la producción. Entonces, no puede ser una herramienta que alguna de las partes, cualquiera que sea,
la deje en una desventaja procesal, que lo someta a una probanza que de suyo, por ejemplo, no era admisible, que lo someta a requisitos procedimentales o lo libere en perjuicio de la parte que tiene un interés encontrado. Entonces, este detallito, estas últimas palabras de este párrafo segundo del artículo 685, contiene una limitante que parece muy sencilla, pero que debemos indefectiblemente tomar en cuenta cuando, como juzgadores, invoquemos el principio de primacía de la realidad. No sé si hasta aquí Bien. O sea que, he platicado más o menos clara mi posición. oye, Alfonso, como siempre, se podrá o no estar de acuerdo con tu visión jurídica, pero lo que es indudable es que tu claridad, esa es incontrolable. O sea, tú siempre eres muy claro, muy puntual, y a partir de lo que expones entonces, este principio de realidad puede, en la generalidad, se refiere a cuestión sustantiva de valoración para resolver el fondo y excepcionalmente, siempre y cuando no se violen los principios, tanto el derecho de trabajo como el debido proceso, se podría aplicar para temas procesales, ¿no? Totalmente. Una pregunta que es recurrente es, ¿se puede equiparar el principio de primacía de la realidad con el juzgar a verdad sabida y buena fe guardada o son otra cosa? Técnicamente son distintos. Técnicamente son distintos. No, no pueden equipararse. El principio de primacía de la realidad tiene un contenido mayor. Tiene un contenido mayor al alcance de esta regla anterior de cómo se dictan las resoluciones. Estas resoluciones asociaban, los laudos se tenían que dictar a verdad sabida y buena fe guardada. Aquí va más allá, no solamente vamos a partir de la base de la buena fe, no vamos a partir necesariamente de la verdad que conocemos derivada del expediente. Vamos a conocer del entorno. Por eso necesitamos juzgadores sensibles, de realidades incluso hasta regionales. No es lo mismo lo que se resuelve en la Ciudad de México que lo que pueda resolverse en alguna otra entidad y en un entorno mucho más limitado, porque además, si bien los juzgadores pueden estar en las capitales que tienen cierto volumen, los problemas que resuelven no necesariamente son los de las capitales, también resuelven los problemas de comunidades lejanas que por cualquier razón acaban bajo su jurisdicción. Entonces, el principio de primacía de la realidad tiene un contenido mayor, un contenido que obliga al juzgador a resolver todos estos elementos. El principio o mejor dicho, la verdad sabida y la buena fe guardada están partiendo de la base como la presuncional. La presuncional es la acreditación de un hecho que trae una consecuencia inevitable. Entonces, no podemos tener prueba directa de la consecuencia, pero generamos o acreditamos la prueba del hecho originario y el otro es una consecuencia ineludible. Presuncional legal si deriva de la ley la consecuencia y humana si deriva de este tipo de cosas. Pero aquí lo que estamos exigiendo es el conocimiento de ciertos aspectos. Verdad sabida y buena fe guardada están asociados a esos principios de prueba, a esa acreditación primaria de los hechos y al desarrollo natural de las consecuencias. El principio de la primacía de la realidad ni siquiera nos lleva a eso. El principio de la primacía de la realidad tiene un contenido mayor, un principio en donde nosotros tenemos que advertir todas las consecuencias, toda la mecánica de realización de los hechos y lo que nos lleva a establecer si una cuestión riñe o no con lo que realmente sucede en estas problemáticas. A mí me gusta utilizar el tema de los salarios inverosímiles porque es un tema muy relativo. El salario inverosímil no es el que excede de determinada cantidad, no. El salario inverosímil es aquel que es demasiado alto para el común que recibe esa función en esas condiciones de trabajo, en esa entidad y con esa jornada. Entonces, de repente nos pueden llegar, de repente nos llegan, me acaba de llegar un asunto con un alto directivo que nada más de 4 meses de suspensión de garantía para la subsistencia del trabajador, se le estaba pidiendo por 4 meses aproximadamente 3,5 millones de pesos. Eso quiere decir que el señor estaba ganando más de 600,000 pesos al mes. ¿Me explico? Sí.
Para mí puede ser demasiado dinero, pero no necesariamente es inverosímil y tenemos que ubicarnos en el hecho de cuánto gana ese tipo de directivos, etcétera, etcétera. De dónde vienen, cuál es la formación, cuál es la capacitación, etcétera. Y por otro lado, podemos tener, como hemos tenido habitualmente, trabajos de gente que trabaja de intendente y que de repente nos dice, yo ganaba 1,000 pesos diarios. ¿De intendente? Eso está fuera de cualquier contexto, ¿no? Entonces, esto nos permite advertir todas las particularidades de la controversia, ubicar los hechos, ubicar el contexto, la formación. Y eso es lo que nos exige el principio de primacía de la realidad. Por eso yo no creo que sean equiparables. Claro, existe cierta relación, existe cierta relación. De hecho, las jurisprudencias de salarios inverosímiles, de jornada inverosímil, están hechos a partir de la invocación de la verdad sabida y la buena fe guardada, ¿no? Pero técnicamente no son lo mismo. Muy bien. Oye, y ahorita que hablabas, hay un criterio de la segunda sala, justo, pero que a mí me gusta mucho, por eso que ahorita comentas, ¿no? El principio de primacía de la realidad no puede ser una carta abierta como para decir que es lo que no es, ni que el procedimiento, aunque no lo diga, hagamos otras cosas, sino justo verlo el contexto, ver la realidad, qué sucede, conocerlo y a partir de ahí juzgar. Hay un amparo en revisión, si mal no recuerdo, que es del 2019, pero se resolvió por ahí de 2021 en segunda sala, que es el tema de las personas concubinas. Entonces, es el derecho a obtener una pensión de viudez cuando hay concubina, perdón, hay esposa y después una concubina. Entonces, ¿qué dice la norma? A la persona concubina, los que haya vivido con el trabajador o trabajadora fallecidos en los 5 años previos al deceso, siempre y cuando haya estado libre de matrimonio. Entonces, ¿qué dice la Corte? A ver, la norma, el requisito de los 5 años es constitucional, o sea, de la convivencia por 5 años previos al deceso, es constitucionalmente válido, es legal y hay que acreditarlo. O sea, los 5 años, a diferencia de las interpretaciones que se han dado en materia civil, para estos efectos en materia de derecho a una pensión de viudez, ese requisito conforme a esa norma es constitucionalmente válido. Claro. Pero, y este era el caso de una persona que al mismo tiempo, si mal no recuerdo, tenía esposa y concubina con la que vivía, y si lo vemos desde la perspectiva del derecho civil, diríamos claro que no, porque se supone que si hay matrimonio no puede haber concubinato. Sin embargo, atendiendo al principio de realidad, dice la Corte, hay que ver que no es el mismo tipo de familias, pero que hay diversidad de uniones y la realidad en México es que esto puede ser común. Entonces, no le vamos a quitar el derecho a la persona con la que convivió los últimos 5 años de su vida, hizo vida en común de pareja. Cuando, si mal no recuerdo, el matrimonio, él se divorció como 6 meses antes de fallecer. Entonces no le querían contar los 5 años de convivencia, entonces dice la Corte, no, sí, porque es atendiendo al principio de realidad, sí debemos de tomar en cuenta ese tipo de unión sin desestimar que sí tiene que acreditar los 5 años de convivencia, ¿no? Y ese es un caso relevante porque a partir de ahí ya ha surgido toda una línea jurisprudencial desde el 2021, por lo menos desde ese precedente, en donde ya se van reconociendo derechos a, como el más reciente, ¿no? A 2 personas concubinas que les dividieron el derecho, vamos, ¿no? De recibir ciertas prestaciones de un trabajador fallecido, atendiendo también al principio de realidad. Entonces, no confundir con una carta abierta, sino incluso la Corte va diciendo, o sea, este requisito no lo podemos soslayar, es un requisito válido, pero vamos viendo la realidad para poderlo valorar y concretar en casos fácticos, ¿no? Claro, claro. Fíjate que yo tuve la oportunidad, mi primera inscripción fue en Villahermosa, en un tribunal colegiado en materia civil y de trabajo. Entonces, ¿qué me enfrenté? En primer lugar, que la mitad de mis asuntos eran civiles. Entonces, el concubinato es la unión de un hombre y una mujer que no están sujetos al vínculo jurídico, pero
que no existe una imposibilidad jurídica para contraer el matrimonio. Entonces, como platico con mi esposa, ¿qué mayor imposibilidad para contraer matrimonio que estar casado? No creo que ella esté muy de acuerdo, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo natural. Entonces, el concubinato desde la óptica civil hacía incompatible el concubinato con el matrimonio previo. Y entonces empieza uno a ver y resulta que los petroleros en Villahermosa, o sea, esa era mi variante civil de mi cuenta. Y mi variante laboral de mi cuenta era que los petroleros como marinos tenían un amor en cada puerto. Y a eso le agregábamos esta pues creencia, mala creencia, pues de que el matrimonio como que tiene fecha de caducidad o está sujeto a la prescripción y si no se ejerce se anula, ¿no? Entonces, gente que resultaba que tenía un matrimonio aquí, generalmente fuera de Villahermosa, tenía un matrimonio, por ejemplo, en la Ciudad de México, que ya no veía la familia, que ya transcurría el término, y en Villahermosa ya tenía una relación adicional que la ubicaba como concubinato, pero resulta que civilmente tenía el obstáculo de haber un impedimento para contraer matrimonio. Entonces eso ya jurídicamente no contemplaba o no permitía establecer un concubinato. Y eso es lo que a través de la utilización del principio de primacía de la realidad resolvió la Corte. Dijo, ya sabemos, lamentablemente, las relaciones no se resuelven antes de continuar con la siguiente. No hay separación formal o conclusión del vínculo matrimonial antes de iniciar otra relación jurídica. Estamos hablando jurídicamente, no moralmente. Estamos hablando jurídicamente. Ya sabemos eso. Entonces, ¿cómo aquel que por las disposiciones legales laborales se ve privilegiado con el otorgamiento de una pensión porque convivió con la persona, porque tuvo hijos, porque además participó de sus dolencias, lo apoyó, como esa persona no va a tener derecho a una pensión porque exista un acto jurídico previo? ¿Cómo lo podemos desconocer? Y en ese enlace de realidades es donde la Corte dice, vamos a equipararlas en todas sus características. Claro, claro. Entonces, me parece a mí que es un excelente ejemplo de cómo el principio de la primacía de la realidad es útil para resolver la controversia. Claro, ahí habría que preguntarle al órgano de seguridad social o a la parte patronal si sus cálculos actuariales estaban contemplados para esa liberalidad, pero bueno, esa ya es otra decisión. Para 3, 4, 5 concubinas, porque es que es tan común, pero bueno, justo por esas realidades de hecho que tenemos que no podemos desconocer, ¿no? Exacto, exacto. Oye, y bueno, tenemos otro principio que es a mí me gustaría que hoy platicáramos de inmediación. ¿Tú cómo lo ves? Yo te he escuchado en otros foros y la verdad tu visión es súper interesante y me encantaría que nos la compartieras. Es un principio que acerca al juzgador. Ese es el meollo de este tema, ¿no? De primera mano tiene que obtener los datos. Y a mí sí me parece que en ese aspecto estamos en presencia de un procedimiento totalmente novedoso. En ese aspecto. Sí, Cómo el juzgador enfrenta la problemática es lo que nos permite entender este principio en su cabal dimensión. No es lo mismo estar en contacto directo con las constancias, o como decimos nosotros tradicionalmente, sentarte y revisar tu expediente, a percibir, a oler. Es muy distinto una audiencia. He tenido oportunidad, los señores jueces de esta ciudad son muy amables y nos han invitado, yo he utilizado esa invitación, a asistir a sus audiencias y poder presenciar lo que se está haciendo y ver el contacto con las partes, ver de qué se quejan, cómo se quejan. Ya no digamos en la utilidad de esto para la conciliación, porque eso incluso permite de repente la exposición, la fijación de la litis, al juzgador le da herramientas para decir, vamos a hacer un receso y vamos a sentarnos a negociar a ver si lo podemos resolver por conciliación, ¿no? No, no solamente ese aspecto, es pruebas. Y entonces ahora
el contenido de las probanzas sí lleva a una valoración. El riesgo es que también es un poco más subjetivo, pero correctamente ejercida, sí da la oportunidad para tener este encuentro con las probanzas. Y en esto, además, la legislación sí se armonizó. El problema que tenemos con esta legislación laboral, en muchos ejemplos, es que es una mezcla de conceptos. Por ejemplo, la conciliación es un medio alterno de solución de controversias. El conciliador nada más participa en dirigir el debate, pero no toma posición, no propone salidas en estricto sentido, sino dirige el debate con una habilidad especial para acercar los puntos. ¿Qué tenemos como conciliación en materia laboral? En principio lo mismo, pero ya que se hizo, ese fedatario tiene la obligación de pronunciarse y decir que ese convenio que se va a realizar no propicia violación de derechos del trabajador. ¿Y con qué pruebas se analiza eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo puedo llegar a la conclusión de si se violan o no se violan? Si la naturaleza de la conciliación hace inviable pedirle al conciliador esa valoración. Entonces, en nuestra legislación tenemos muchos ejemplos en donde trataron de materializar o adaptar a la materia las reglas comunes y en eso están generándose problemas, pero en donde no es en esta parte del proceso, porque el desahogo de las pruebas también cambió a partir de estos principios. E incluso, por ejemplo, la prueba confesional, ya no estamos en una prueba de posiciones tradicional. A partir de esta inmediación con la que el juez advierte el contenido de los hechos y el desahogo, se permite el libre interrogatorio de las partes, en Ok. donde el juez va, por ejemplo, a interrogar esta pregunta, esta respuesta que me dieron, no me la estoy creyendo del todo, vamos a desarrollarla y vamos a rascarle tantito a ver si es cierto. Y eso está generando problemas. En algún evento tuve oportunidad de participar en la UNAM sobre este tema y se me acercaron al final las partes diciendo, no, maestro, ¿cómo ve? Ahora resulta que los jueces se ponen a interrogar a los testigos hasta que los agarran en la mentira. Y yo decía, ¿y cuál es la queja? O sea, si estamos partiendo de un procedimiento que está encaminado a buscar la verdad de los hechos a través del enfrentamiento directo del juzgador con los hechos y con las pruebas, ¿por qué está mal que el juez los cache en la mentira, no? Ajá. Esto es lo que tenemos que valorar y lo que tenemos que medir. Esta cercanía del juzgador con los hechos y con las pruebas que le permita tomar una decisión apegada a la realidad. Ahí tendrá que venir la mesura del juzgador. ¿Cómo interrogo? ¿Cómo planteo? ¿Con qué herramientas? Porque tampoco la coacción, por decirlo de alguna manera, que en algunos casos se llega a dar, es una herramienta válida para esto. De repente hay procedimientos en donde el juez empieza, no, usted me está mintiendo. A ver, acláreme. Eso ya no es inmediación. Eso ya es una conducta viciada. Entonces, la mesura permite al juzgador lograr estos eventos. Y te decía yo que he asistido a algunas diligencias y veo un legítimo esfuerzo, un legítimo compromiso con la posición para poder llegar a las conclusiones respectivas. ¿Cómo advierto los hechos? ¿Qué veo de lo que me están diciendo los testigos? ¿Qué entiendo de las confesiones? ¿Me cuadra? ¿No me cuadra? ¿Es lógico? ¿Va en contra de lo que se dijo en los escritos fijatorios de la litis? Entonces sí estamos en presencia de un juzgador que tiene que estar plenamente comprometido con el expediente, atento a la diligencia y a partir de ello vinculado con los hechos buscados. Esto me parece que es importantísimo y es el verdadero espíritu de la reforma en donde ahí sí yo no le veo problema. Ok. Oye, entonces, porque bueno, me ha tocado también ver y las grabaciones de las audiencias, porque pues evidentemente nosotros para poder resolver un caso ya no es que veamos un expediente solamente, sino tenemos la obligación de escuchar las audiencias y yo he tenido a lo mejor sentimientos encontrados y no sé si igual te ha pasado a ti. Unas, yo digo, me clarificó tanto ver el desahogo, por ejemplo, de una prueba. Ahí sí me ven. ¿Sí? Perfectamente. Creo que
yo ya no los veo. Te vemos bien y te escuchamos bien. Nada más te congelaste. Voy, para que no se haga el silencio, en lo que se conecta la magistrada, voy a comentar hacia dónde va la magistrada. Nosotros, evidentemente, ya no revisamos expediente cambiando hojas. Ahora nos tenemos que conectar a la computadora viendo las videograbaciones de las audiencias. Todavía ahí les diría yo, es distinto lo que ve uno en las videograbaciones de las audiencias con lo que ve uno en las audiencias. El rango de visión es más amplio. El ojo, o como dicen, el rabo del ojo permite advertir muchas cosas que a lo mejor no necesariamente salió en la videograbación. La parte contestando después de que el abogado se acerca y le habla al oído. ¿Sí me explico? Ese tipo de detallitos son incluso los que ahora están viviendo nuestros juzgadores. Y el riesgo es que el juzgador tiene que limitar su apreciación jurídica incluso ante esos detalles subjetivos. Puede el juzgador decir, ya me cayó gordo porque está aconsejando a las partes. Puede tomar alguna medida encaminada a evitar ese aleccionamiento o puede no decir nada, pero irse formando su opinión. A diferencia de lo que vemos nosotros en las videograbaciones, en donde lo que determina el enfoque de la cámara es el ruido. En las conferencias, en las videoconferencias tradicionalmente, cuando uno habla, se jala la imagen y esa es la que se ve. En estos casos, eso no lo tiene el juzgador cuando está en las audiencias. El juzgador está al pendiente, está viendo qué sucedió, qué cara le hizo cuando respondió el actor, qué cara hizo el abogado de la contraparte, el abogado del patrón, si le sacó la lengua, si, todo eso parece broma, pero es lo que tiene que estar en contacto con el juzgador. Entonces, a mí me parece que, no obstante que ahora ha cambiado la situación y hemos logrado ver y transitar a una percepción ya no en papel de lo que ha sucedido en las diligencias, hemos logrado que este contenido sea de primera mano, pero sigue siendo todavía distinta la documentación en video de la documentación o la percepción directa. De hecho, Claro. magistrado, creo que, perdón, ya tenemos de regreso aquí a... No, Ya lo sigan, tenemos. sigan. Oigan, No, no, perdónenme, algo me sacó esta cosa. Perdón, ya me perdí lo que dijiste, amigo. No te preocupes, estaba yo Sigan, sigan. platicándoles que aun cuando nosotros también hemos modificado nuestra forma de ver los expedientes, incluso así es distinto lo que se graba que lo que se vive en las salas de audiencias. Ok, yo no he ido en vivo, honestamente me han invitado y por mil circunstancias, empezando porque está súper lejos de San Lázaro, no he ido en vivo, pero a mí sí de verdad, lo que les decía es, me ha cambiado la perspectiva del propio asunto, que en una primera revisión, leyendo la sentencia, dice uno, ay, me queda claro por acá, y al escuchar, así me pasó en concreto en un asunto, no era de un juzgado federal, sino uno local, que al escuchar de viva voz, no solamente la confesional de la patronal, sino también de la propia actora, las preguntas muy pertinentes que supo hacer la juzgadora, me clarificó y me llevó a otra visión y a otra conclusión, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, digo, si nosotros viviéndolo, o por lo menos en mi caso, a través de un video, me cambia la visión, por supuesto que esa inmediatez que tienen las personas juzgadoras en la propia sala de audiencias, el poder detectar las reacciones, ¿no? La seguridad con la que se responde o no, en fin, ¿no? Y esa oportunidad de primera mano de plantear preguntas, evidentemente cuando son pertinentes, ¿no? Pues Claro. te decía yo, he tenido sentimientos encontrados porque por otro lado, he visto audiencias que me dejan muchas dudas en cuanto a hasta dónde ese principio te permite, por ejemplo,
recabar de oficio pruebas, saltándonos cargas probatorias. Aunque sea carga del patrón, se las exijo al trabajador, porque pues ustedes seguramente las tienen, ¿no? Yo me quedo, ¿se puede, no se puede? ¿Hasta qué punto? A mí me causó mucho conflicto, por ejemplo, las confesionales. Yo sí tengo que confesar que me genera conflicto la confesional, porque digo, pues ya no son posiciones, ya es un interrogatorio libre, pero le seguimos llamando confesional y luego me quedo con tantas dudas al momento de las propias preguntas. Hay reglas en la confesional, no pueden ir más de 2 hechos y ahora ya es un interrogatorio. Entonces, he escuchado en otros casos que de entrada ya dice, por ejemplo, las personas juzgadoras, yo no voy a calificar las preguntas que ustedes planteen en confesional o en interrogatorio, ya no las voy a calificar, porque pues tendrán que contestar si quieren, hasta qué punto, si quieren o no, pues yo creo que... No. Entonces, ¿cómo vamos moderando o modulando este principio? ¿Cuál es el alcance? A mí me queda claro, si se está desahogando, por ejemplo, una testimonial o una confesional, y yo veo ahí que los hechos como los narró, pudiera yo hacer preguntas pertinentes para justo llegar a la verdad o una aproximación más hacia esa realidad, o hasta qué punto yo ya de plano como juzgador puedo interrogar todo, aunque no lo haya hecho la persona que tendría que hacerlo, ¿no? Claro, claro, yo hace rato te decía, debe haber mesura, debe haber prudencia. Límites, desde luego que hay. Yo quiero hacer referencia a 2 puntos fundamentales. Uh-huh. ¿Cuáles son las facultades de recabar pruebas oficiosas de las partes? Del juzgador. En mi concepto, esa no es una facultad que anule las cargas probatorias y que anule las cargas procesales. Esa es una facultad que permite al juzgador esclarecer, ese es el vocablo que se usa, esclarecer los hechos. ¿Qué quiere decir eso? En mi concepto, que cuando las partes han colmado su carga probatoria, tanto las del actor como las del demandado, y la controversia no está suficientemente clara, podemos recabar pruebas para esclarecer los hechos. Y ese es el punto en donde yo digo, ojo, el principio de primacía de la realidad no tiene ese contenido procesal. El principio de primacía de la realidad debe respetar debido proceso y en el debido proceso hay cargas probatorias. Las cargas probatorias son muy sencillas. Las cargas probatorias, aunque es uno de los casos en donde todo el mundo dice, no, es que en derecho de trabajo la carga probatoria es tan técnica como ninguna. La carga probatoria en el principio general de derecho es el que afirma está obligado a probar. Por sus características, esta negativa no puede ser demostrada. El que niega no puede demostrar, excepto en un par de casos. Cuando la negativa conlleva una presunción. Cuando la negativa está involucrada con un elemento de la procedencia de la acción. Y cuando la negativa destruye una presunción legal. En el 784 tenemos un catálogo de probanzas que generan una presunción, de elementos que generan una presunción legal. Yo siempre he estado en desacuerdo con que en materia laboral exista una carga por facilidad probatoria. Yo no encuentro ningún artículo que sustente eso. El 784 dice en su primer párrafo, en todo caso corresponderá la carga de la prueba al patrón cuando se trate de los siguientes hechos, y da una serie. Pero en primer lugar dice que esa recabación de documentos de la que se va a pedir debe ser de oficio o a petición de parte, es decir, que es previa. No es una carga que se pueda descubrir en el laudo o ahora en la sentencia, es previa, es en el auto de admisión debe requerirse la probanza. ¿Y cuáles probanzas? Las documentales que por mandato legal estén en manos del patrón. Ese mandato legal está en el 804. Entonces, no hay una carga probatoria genérica y hay cargas probatorias específicas que les corresponden a las partes.
Si la parte quiere acreditar, si la parte trabajadora quiere acreditar el salario, pues no le toca a él, le toca al patrón. Si la parte trabajadora dice que es mesero y que gana comisiones, el recibir comisiones lo tiene que acreditar el trabajador y ya el monto lo tiene que acreditar el patrón por ser parte del salario. Entonces son reglas muy claras y muy específicas que no pueden ser soslayadas por el juzgador. Pero además, tanto en la testimonial como en la confesional, incluso en la prueba pericial, el juzgador en su calidad de rector del procedimiento, de director, tiene que verificar que los planteamientos y las interrogantes que se formulen sean congruentes con la litis, que la declaración no sea insidiosa, que sea adecuada a la prueba que se va a rendir. No le van a preguntar en la confesión a un tercero, a una persona, por hechos de un tercero. Entonces, ¿por qué si las partes están sujetas a estas características, el juzgador no cuando formule las preguntas? Claro. Entonces, yo creo que en esta medida es un ejercicio el que debe realizar el juzgador para decir, si yo fuera parte y planteara esta pregunta, ¿me la admitiría? Así es. Y esa es la primera herramienta de la prudencia, ¿no? Entonces, este interrogatorio ampliado que voy a formular yo, ¿pasaría mi valoración? Si la respuesta es sí, entonces adelante, porque sí estamos buscando los hechos y la legislación lo permite. Pero si la respuesta es no, nada más para generar un estado de nerviosismo que propicie una retractación o eso ya no creo yo que sea correcto y creo que ese es el límite de la promesa. Respetar cargas probatorias, cargas procesales y además formalidades en el desarrollo. Totalmente, y que sean pertinentes y como tú dices, para ampliar, no para, digamos, sustituirnos en la carga que a alguien más le correspondería, ¿no? Claro. Muy bien. Fíjate que en algunas ocasiones a mí se me ha preguntado, como decías tú, ¿y las pruebas para mejor proveer? Como te comentaba, yo participé en la Escuela Federal de Formación Judicial en una maestría, perdón, sobre justicia adversarial. El tema es que mayoritariamente estaba enfocada hacia el derecho penal. Yo la cursé por la trascendencia que tiene nuestra materia, pero pues mayoritariamente estaba vista desde la óptica del derecho penal. Y hubo un profesor que nos dijo, yo no sé qué afán o qué encanto le tienen a las pruebas para mejor proveer. ¿Para qué las quieren? Si esas violan el principio de contradicción. Ojo, el principio de contradicción no está dentro del 685. Entonces, nada más lo dejaría ahí como salvedad. Así es, así es. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es su apasionamiento con las pruebas para mejor proveer? Y yo le platiqué un caso que tuve en Villahermosa, en donde en un juicio civil se demandó un señor, una señora, demandó al esposo la nulidad de una compraventa de un inmueble porque estaba sujeto a la sociedad conyugal y para acreditar que se había vendido sin su participación, exhibió la copia certificada del registro que decía que había participado el señor solo. Cuando contesta el esposo la demanda dice, no, yo participé por mi propio derecho y como tu representante. Y para acreditarlo, exhibo la copia certificada del instrumento, del protocolo del notario, una copia del notario. Y en el protocolo del notario dice que participé por mi propio derecho y como representante tuyo, entonces no es nula la venta. Se siguió el procedimiento con esas pruebas y dice uno, ¿y aquí cómo resuelvo? Juicio civil, prueba tasada, eficacia probatoria plena en los dos casos y no desvirtuada su autenticidad. ¿Cómo resuelves? ¿A quién le das la razón? Claro. Y entonces en un proyecto de mi ponencia dijimos, no, es que este es el ejemplo tradicional de pruebas para mejor proveer. Sala, que tenía facultades para hacerlo, pues va a inspeccionar el protocolo del notario y el registro o los libros del registro público y ve cuál de los dos instrumentos cambió. Esa es la utilidad de las pruebas para mejor proveer. Las partes asumieron las cargas probatorias que les son propias, ejercieron los derechos que querían y aún así la controversia no se puede resolver. ¿Qué hace el juzgador? Dice, pues yo aquí decreto empate y no puedo. ¿Puede ser? No puede ser. Muy bien. Interesante, Alfonso. Desafortunadamente, pues ya llegamos
agotamos nuestra hora y me gustaría pues también dar oportunidad para, no sé si haya alguna pregunta que quieran plantear, queridos Rafa, César. Te dije que no me dejaras porque me seguía. Por eso digo, esta es la primera parte de nuestra saga acerca de los principios rectores del derecho laboral. Amigos, ¿tienen alguna pregunta? Les quiero pedir de favor si me pueden apoyar leyendo ¿cómo se dice? El rubro de las preguntas y respuestas, porque me cambié a la tablet y eso no lo puedo ver acá. Perdón. Muchísimas gracias, magistrada, y muchísimas Gracias. gracias, magistrado, por esta brillante y muy entretenida exposición. Además, la verdad, con un sentido práctico que nos permite aterrizar los conceptos en herramientas que pues, serán muy útiles para los jugadores y los practicantes que están viendo este programa. Así que muchísimas gracias a ambos por eso. Pues en sí, como su secretario, magistrada, le doy cuenta. Gracias. Yolanda Mercedes de Garmendia. Solo felicitar a los expositores, maravillosa conferencia. Muchas gracias. Y en lo, Gracias. y en lo que se animan los demás participantes, y a reserva de lo que diga el doctor Estrada Michel, que también siempre tiene muy oportunas y acertadas intervenciones, yo me quedé con una duda. Si mal no recuerdo, en materia penal, el principio de inmediación exige, no es como sujeto a interpretación, sino exige la presencia física del juzgador en el lugar de la audiencia. ¿Qué es lo que es el principio de inmediación diferente en materia laboral que permite que se haga por videoconferencia y aún así se tenga por satisfecha esa inmediatez? Esta adecuación al principio de mediación incluso se dio en la materia penal. No la determinó la norma, la determinó la pandemia. Esto fue una adaptación Sí. que el sistema judicial tuvo que hacer a sus reglas para cumplir con los mandatos legales, pero a la vez cuidar la salud de todos los participantes, no solo del juez, sino de las partes que también tenían que ir a una audiencia. Entonces se dijo todos a distancia. Pero incluso tenemos precedentes en España sobre el cuestionamiento del cumplimiento del principio de mediación y la anulación de determinados actos porque se decía que no se respetaban. Yo no quiero caer en la posición de que no se respetan. Acabo de decir hace poco que para mí sí es diferente la presencia en el local que el video. Ahora, aunque yo sí encuentro alguna diferencia, no parto de la base de que con esto se anule el principio. Entonces, sí me parece que disminuyó un poco la eficacia del principio de inmediatez, sí se redujo un poco por lo que acabo de decir, pero sigue respetándose la esencia del principio. El principio es que el juzgador de manera directa reciba. El principio no está asociado a que el juez vea físicamente a las partes. El principio está asociado a que el juez no mande al secretario a recibir o a recabar las pruebas. El principio está asociado a que mientras el juez está viendo, esté ejerciendo un razonamiento sobre lo que está pasando en su lugar. Y a distancia sigue cumpliéndose con ese principio. Aunque en España la Corte dijo otra cosa, pero bueno, yo diferiría de ella y creo que no se reduce el derecho de las partes a estar presentes en las diligencias. Muchísimas gracias, magistrado. Muy interesante su respuesta. Eh, Sigo aquí dando cuenta. Permíteme. Gabriela Alcocer Rodríguez, agradecer al magistrado por la aclaración de que el principio de realidad no es una carta abierta para cometer arbitrariedades o transgredir el procedimiento. Eh, De hecho, lo de la carta abierta lo dijo la magistrada María Eugenia. No lo sé yo. Yo lo suscribo, pero no fui yo. ¿Qué con... Salió de este órgano colegiado. Este, y bueno, pues yo cedo la palabra al doctor Estrada Michel. De mi parte no me queda más que, insisto, agradecerles por su presencia y por sus conocimientos, y sin lugar a dudas que esta sea la primera de una saga, de una trilogía. Que es... Así es. Gracias. Adelante, adelante, doctor. Sí, tiene razón nuestro director general. Nos quedamos siempre en estos programas que tan atidamente conduce la magistrada Gómez Villanueva. Nos quedamos con muchas ganas de seguir profundizando en principios que pareciera, como el principio de realidad, tendrían que haber estado siempre ahí presentes
y hemos sacrificado, como espléndidamente nos ha comentado el magistrado Patiño, los hemos sacrificado en aras de, de una verdad formal que muchas veces sorprende a nuestras alumnas y a nuestros alumnos, ¿no? Venimos a estudiar una realidad no real a las facultades de Derecho, por paradójico que parezca. Yo me felicito mucho por haberles escuchado y la verdad es que cualquier tipo de duda solo desenmascaría mi absoluta ignorancia y me azoro ante tan alta calidad técnica y tanta solvencia moral y compromiso con el pueblo de México. Creo que hoy, salvo que me corrija mi queridísima Maru, hay que decirlo más que nunca y en alta y clara Yes. voz, ¿no? La independencia judicial se traduce en solvencia técnica, en capacidad profesional, por lo tanto en compromiso con las y los justiciables. No es un capricho meramente formal de la Constitución, no se establece como un principio fundamental de la convivencia en nuestro país solo porque a algún constituyente se le ocurrió en una de nuestras tantísimas reformas al texto fundamental incluirlo, sino que es uno de los intereses fundamentales de la República mantener este acceso. Y yo creo que es una magnífica noticia que por la vía jurisdiccional, a partir de la atinada reforma reciente en materia laboral, esté llegando esa capacidad técnica, profesional y ese compromiso con las causas de la justicia al ámbito siempre olvidado, no suficientemente garantizado, tutelado, promovido y protegido de los derechos laborales. Así es que bueno, pues aquí tienen nuestro auditorio un magnífico ejemplo de por qué no es mero capricho, de por qué ciertamente para algunas y algunos de nosotros es una obsesión la defensa del valor fundamentalísimo de la independencia judicial. Don Juan Alfonso ha sido para mí motivo de mucha reflexión en una tarde de derechos el haberlo escuchado. Muchísimas gracias, es un privilegio. Muchas gracias, estimado doctor. Yo nada más quiero comentar que suscribo todo lo que ha dicho y lo quisiera extender. Yo soy hijo del Poder Judicial de la Federación. Mi familia ha trabajado en esto toda la vida. Y quiero decir que principios como el principio de primacía de la realidad no solamente no son nuevos, están ampliamente desarrollados en todas las materias. Están asociados a los conceptos de violación fundados pero inoperantes desarrollados en la quinta época. Están asociados al principio de mayor beneficio que rige el juicio de amparo, desarrollados séptima época. Están asociados a, como ya decía, salarios fundados, salarios inverosímiles. Entonces, sí me parece que el Poder Judicial de la Federación, a lo largo de todas sus etapas, ha tenido un compromiso importantísimo con esta autonomía, esta independencia y con la resolución de las controversias. Desde luego que como en todas las actividades humanas puede haber quien no necesariamente comparte estos objetivos, pero como institución en su conjunto hemos tratado y privilegiado la solución de las controversias. No tenemos expedientes en el escritorio, tenemos problemas de vida y a partir de eso creo yo que tomamos las decisiones, insisto, en todas las épocas, buscando hacer lo mejor posible. En algunas épocas se tendrán más herramientas, en otras se tendrán menos. Y por eso siempre digo, este tipo de disposiciones que establecen esos principios no son más que recordatorios de lo que muchas veces hemos hecho y que siempre hemos tenido que hacer. Así es, así es. Qué bonito, Alfonso. Qué bonito, de verdad. Muchísimas gracias por tu exposición, por tu disposición. Y como siempre es un privilegio escucharte, aprender de ti, ver tu visión es siempre, siempre, siempre enriquecedora. Y sobre todo cuando compartimos estos valores esenciales, fundamentales, no solo en la función jurisdiccional, porque pareciera pensarse, o algunas personas pudieran creer eso, que solo la independencia judicial solo nos atañe a las personas juzgadoras, sino es un valor fundamental que nos atañe a todas y todos los ciudadanos en este país, ¿no? Te ¿Cómo agradezco tus no? conceptos. Así es, amigo. Entonces, es increíble y es muy lindo compartir estos conceptos con personas como tú, excelente juzgador. Y
pues seguimos en lo dicho. Aquí ya se quedó un compromiso de que vamos a hacer por lo menos trilogía para seguir conversando contigo. Mil gracias. Y ahora, pues a nombre tanto de la Fundación como de la revista, queremos compartirte ahorita electrónicamente pues un reconocimiento por haber participado en esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Juan Alfonso, y sin duda nos seguiremos viendo próximamente para seguir platicando de este y de muchos otros temas más. Te agradezco profundamente, es un gusto para mí estar con todos ustedes. Desde luego a la Fundación agradezco la invitación y bueno, pues que quedamos emplazados para las siguientes. Tú me dices cuando nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Y pues muchísimas gracias, queridos Rafa, César, Olivia, Susi, por esta tarde, por siempre, por recibirnos cada mes en estas charlas. Y pues bueno, nos vemos en un mes. Y a todo nuestro auditorio, pues muchas gracias también por su interés y por seguirnos en estas pláticas. Nos vemos un siguiente jueves dentro de un mes, primero Dios. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, felicidades. Gracias, hasta luego.